Y bueno, nos quedamos en esto de alteración de un sustrato. Fíjense, aquí tenemos a la fructosa 6-fosfato con el ATP que nos genera la fructosa 1,6-bifosfato y el ADP. Es decir, es la tercera reacción. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos abajo a la fructosa 1,6-bifosfato con agua que se hidroliza y se nos genera fructosa 6-fosfato y un fosfato inorgánico. Es decir, esta vía que está por acá es la glucólisis y esta vía que está por acá es una reacción de la gluconeogénesis, que más a ratito vamos a ver. Entonces, ok, tenemos esas dos reacciones. Ambas catalizan, bueno, mejor dicho, catalizan la reacción inversa, por así decirlo, la una de la otra. ¿Sí? Entre ellas se catalizan la reacción opuesta, porque una promueve la fosforilación de la fructosa 6-fosfato y la otra la desfosforilación. Entonces, ¿cómo se controla que, por ejemplo, la glucólisis siga adelante teniendo una reacción, de hecho, teniendo de hecho una enzima que cataliza la reacción opuesta en la gluconeogénesis? Bueno, eso ya se los había mencionado. ¿Sí? Fíjense, de manera normal, cuando las células no tienen tanta necesidad de energía, ni tanto exceso de energía, de hecho hay algo que se conoce como bueno, se genera dentro de esa reacción catalizada por la fosfofructoquinasa algo que se conoce como un ciclo inútil. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso de ciclo inútil? Fíjense, la fructosa 6-fosfato se convierte a fructosa 1,6-bifosfato por la fosfofructo, es fosfofructoquinasa. Y esta fosfofructoquinasa en teoría debería seguir en la vía glucolítica hacia abajo, a gliceraldehído 3-fosfato, bla, bla, bla. ¿Sí? Todo el camino normal. Ese debería ser el camino para la glucólisis en este sentido. Sin embargo, en condiciones normales, cuando no hay tanta energía, cuando no escasea la energía, pero tampoco hay un exceso, de hecho, también está más o menos activa la enzima opuesta, la de la gluconeogénesis, la que va en este sentido. Y entonces algo de la fructosa 1,6-bifosfato continúa con la vía glucolítica, pero también algo se hidroliza y vuelve a ser fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces, como tal, no hay una producción neta en gran medida de piruvato, que sería el producto final de la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque la célula no necesita energía en ese momento, está en reposo. ¿Sí? Sin embargo, si en algún momento dado la célula necesitara de energía, ya sea porque va a proliferar o porque estamos realizando ejercicio, por ejemplo, bueno, entonces en ese caso se bloquearía esta enzima que está por acá para que ya esa fructosa bifosfato ya no pueda convertirse de vuelta a fructosa 6-fosfato, sino que avance completamente a través de la glucólisis, solo en la dirección hacia abajo. ¿Sí? Entonces hay un estricto control de las enzimas para permitir la dirección de estas vías metabólicas. Pero bueno, no nada más la fosfofructoquinasa es la única enzima que está inhibida o que se puede regular en la glucólisis, ¿sí? También podemos regular a la exoquinasa y a la piruvatoquinasa, ¿sí? Y de hecho tienen diferente regulación dependiendo del órgano del que estemos hablando. Fíjense, aquí tenemos a la exoquinasa y en este caso estamos hablando de la exoquinasa muscular, ¿sí? Fíjense, en reposo, nos menciona aquí, cuando estamos en reposo, es decir, cuando no estamos haciendo ejercicio y tenemos una alta concentración de glucosa, pues la glucosa ya saben que, ustedes ya saben que la glucosa va a entrar a la vía glucolítica, va a continuar todas las reacciones correspondientes a la vía metabólica, pero bueno, ¿cómo se controla que cuando ya hay un exceso de energía ya no siga habiendo más glucólisis? Bueno, a nivel de la fructosa 6-fosfato, de la fosfofructoquinasa, perdón, ya vimos que un exceso de ATP bloquea a la fosfofructoquinasa para que ya no permita el avance de la glucólisis. ¿Sí? Y bueno, de una vez aprovechando, también el mismo exceso de ATP también bloquea de manera, o sea, inhibe a la piruvatoquinasa para que ya no pueda continuar con la glucólisis. ¿Sí? Pero fíjense, en el caso de la exoquinasa, el metabolito que viene y bloquea a la exoquinasa para que ya no pueda catalizar esta reacción y por ende no haya glucólisis o menos glucólisis al menos, es la glucosa 6-fosfato, que es de hecho su metabolito producto, ¿no? De la reacción que cataliza. Entonces aquí el metabolito que ejerce el control alostérico es la glucosa 6-fosfato, en condiciones
de alta energía, porque fíjense, estamos en reposo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando de repente durante el ejercicio se empieza a consumir bastante energía y entonces necesitamos producir energía de manera continua? Bueno, cuando hay una demanda de energía, ya sea porque estamos en ejercicio, bueno, en ese caso, de hecho no va a abundar el ATP porque estamos consumiendo, no sé si ATP, entonces va a empezar a abundar el AMP, de hecho. Y el AMP ya vimos que puede promover o activar, como lo quieran decir, la actividad de la fosfofructoquinasa y de hecho, pero promueve la actividad de la fosfofructoquinasa y cuando se promueve esta actividad, fíjense, aumenta la concentración de fructosa 1,6 bifosfato. Este metabolito a su vez ejerce un control alostérico positivo en la piruvatoquinasa para que pueda continuar la glucólisis de manera bastante bien. ¿Sí? Entonces, esta es la regulación que tendríamos a nivel muscular de las tres enzimas que ya mencionamos. ¿Sí? Además de, bueno, aquí en esta parte de la fosfofructoquinasa tenemos que agregar lo que ya mencionamos acá, que la fosfofructoquinasa tiene dos estados y cuando hay mucho ATP, pues se inhibe, bla, bla, bla. Todo eso que ya mencionamos. Fíjense que la exoquinasa, en este caso, durante el ejercicio, no se inhibe ni se promueve con nada. Simplemente, como hay una demanda de energía, bueno, ahora ya no va a haber una elevada concentración de glucosa 6-fosfato, porque esta glucosa 6-fosfato rápidamente se va a convertir a esto, y esto rápidamente a esto, y esto rápidamente a esto, bla, bla, hasta el piruvato. ¿Sí? Entonces, como no se va a acumular glucosa 6-fosfato, la exoquinasa en ningún momento se va a inhibir por la misma glucosa 6-fosfato. Eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en descanso o en reposo, como le quieran mencionar, bueno, ahí sí va a haber un exceso de glucosa 6-fosfato porque no estamos haciendo ejercicio, no estamos consumiendo como tal tanto ATP. ¿Sí? Si hay un exceso de nutrientes y por ende de glucosa, bueno, pues probablemente la exoquinasa va a estar disminuida en su actividad. Muy bien, eso sería en el caso de la exoquinasa muscular. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que considerar un caso aquí aparte. Fíjense, esta vez vamos a hablar de la exoquinasa del hígado, que de hecho en el hígado no se llama exoquinasa. En el hígado se llama, la enzima es una isoforma glucoquinasa. Sí, bueno, déjenme, mejor le quito ese nombre porque no, lo voy a poner con Q. La glucoquinasa, ¿sí? Es una isoforma de la exoquinasa porque catalizan la misma reacción, es decir, la fosforilación de la glucosa. Van a hacer lo mismo, glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Y cuál es la enzima? Bueno, aquí es la glucoquinasa, ¿sí? En el caso del hígado. Ahora, ¿por qué será importante que el hígado tenga una enzima especial para la misma reacción que ya vimos que hace la exoquinasa? Bueno, pues fíjense, todos los demás tejidos, de hecho, sí tienen a la exoquinasa. Y todos los demás tejidos tienen a la exoquinasa. Pero fíjense, si el hígado, vamos a suponer, vamos a hacer una suposición, si el hígado tuviera exoquinasa, como el hígado es al órgano al que le llega normalmente más glucosa, porque es el hígado es el órgano donde llegan todos los nutrientes luego de absorberse en el intestino, bueno, casi toda la glucosa se la consumiría el puro hígado, ¿sí? Casi toda la glucosa se la consumiría todo el hígado, el hígado, ¿sí? Y de hecho eso pasa, cuando recién comemos, el hígado consume gran parte de la glucosa y y también se va para los demás órganos, ¿sí? Y bueno, probablemente luego de una comida ese no será el problema, que el hígado se consumiera una gran parte de la glucosa, pero si el hígado tuviera exoquinasa, en casos en los que, por ejemplo, estemos sin comer, en inanición, en ayuno, como el hígado también tiene la misma, bueno, tendría la misma la enzima, la exoquinasa, estaría compitiendo por esa poca cantidad de glucosa que queda en el ayuno con los otros órganos que también ocupan glucosa, como los eritrocitos, el cerebro, los músculos, ¿sí? Entonces, el hecho de que el hígado tuviera la misma enzima, la exoquinasa, haría que esa poca glucosa que queda todavía presente en el plasma, en condiciones de ayuno o de inanición,
el hígado también contribuyera a consumirla. Y entonces eso estaría mal, porque dejaría sin glucosa al cerebro, que de hecho es uno de los órganos que más consume de glucosa, ¿sí? Entonces, para evitar eso, el hígado utiliza otra enzima, que es la glucoquinasa. La glucoquinasa, fíjense, tiene un km por la glucosa muchísimo mayor que el de la exoquinasa por la glucosa. Es decir, la glucoquinasa tiene menos afinidad por la glucosa, ¿sí? Ahora, como tiene menos afinidad, pues ocupa muchísima más concentración de glucosa para alcanzar la misma velocidad de catálisis que la exoquinasa, porque es menos afina la glucosa. Pero eso está bien, no tiene nada de malo, porque al necesitar más cantidad, ¿sí? Más cantidad de glucosa para una catálisis óptima. Como ocupa más cantidad de glucosa para una catálisis óptima, eso asegura que el hígado solo vaya a consumir la glucosa de la sangre cuando haya un exceso, es decir, cuando acabamos de comer, ¿sí? Cuando hay muy poca glucosa en sangre, el hígado no consume tanta, porque la glucoquinasa necesita de mucha glucosa para poder funcionar adecuadamente, porque no tiene tanta afinidad. Por otro lado, la exoquinasa, como tiene muchísima más afinidad, en condiciones de baja concentración de glucosa en sangre, puede catalizar la reacción como si nada, sin ningún problema. Y entonces eso asegura que los órganos que tengan exoquinasa puedan utilizar la glucosa bien y que el hígado se espere hasta que haya más glucosa luego de una comida, ¿sí? Entonces, por eso tiene que haber esta diferencia en cuanto a las enzimas. ¿Más o menos? ¿Más o menos, más o menos? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, aquí tenemos a la piruvato-quinasa, que de hecho también se inhibe de distintas maneras. Fíjense, aquí antes de meterme en esto, voy a poner aquí otra diapositiva. Porque fíjense, piruvato-quinasa. Bueno, piruvato-quinasa también tenemos dos casos, ¿sí? Piruvato-quinasa. Y de la piruvato-quinasa tenemos dos formas también, ¿sí? Tenemos la forma L y tenemos la forma M. Y hay dos isoformas para la piruvato-quinasa, dos isoenzimas. Ambas catalizan la misma reacción, como en el caso de la glucoquinasa y la exoquinasa, ¿sí? Solo que la L obviamente está presente en el hígado, por eso tiene la L de liver, ¿sí? Y la M de muscle, ¿sí? De músculo. Entonces, básicamente son sus localizaciones principales. Ahora, muy bien. ¿Qué tienen de diferente estas dos enzimas, estas dos isoenzimas? Ambas catalizan la misma reacción, de hecho, ¿sí? Pero, a ver, por ejemplo, en el caso del músculo, la piruvato-quinasa va a catalizar la reacción del fosfonol piruvato a piruvato, sin ningún problema. ¿Sí? Piruvato-quinasa, aquí está. Aquí lo voy a poner entre paréntesis la forma M. Ok. Ahora, ¿por qué el hígado tendría que tener una enzima especial otra vez? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué tiene que tener una enzima especial? Bueno, va a catalizar la misma reacción. Pero la piruvato-quinasa, que en este caso es la L, tiene una característica especial. Bajo algunas circunstancias, esta piruvato-quinasa se puede fosforilar. Sí, eso es algo muy interesante, se puede fosforilar. Se le puede agregar un grupo fosfato a la piruvato-quinasa. ¿Sí? ¿Quién lo agrega? Una proteína que se conoce como proteína quinasa A. ¿Sí? La proteína quinasa A viene, fosforila, ¿sí? A la piruvato-quinasa y entonces básicamente esto provoca que la piruvato-quinasa en la forma L ahora esté fosforilada. Le voy a poner una P encerrada para simular, bueno, representar que está fosforilada. Bueno, ¿qué creen? Cuando está fosforilada está en su forma inactiva, ¿sí? ¿Y por qué el hígado tiene que tener esta capacidad de modular la actividad de la piruvato-quinasa con esto? Bueno. ¿Por qué? Porque en el hígado es el lugar donde se da la gluconeogénesis, ¿sí? En el caso del músculo no hay gluconeogénesis. El músculo simplemente va a tener glucólisis y luego ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y básicamente eso. Pero el hígado no.
el hígado tiene gluconeogénesis, glucólisis y todas las demás vías metabólicas. Entonces, en el caso del hígado, cuando hay necesidad de que otros órganos necesitan glucosa, cuando otros órganos ocupan glucosa, el hígado tiene que apagar sus vías glucolíticas de tal manera que se empiezan a encender las vías que llevan a la síntesis de glucosa, la gluconeogénesis, ¿sí? Acuérdense que, a final de cuentas, esta reacción que está aquí, la de la piruvato quinasa, es la de la glucólisis. Esta es una reacción de la glucólisis, ¿sí? Pero en el caso de la gluconeogénesis vamos a ir al revés. A partir de piruvato vamos a sintetizar fosfonol piruvato y luego del fosfonol piruvato vamos a ir ascendiendo hasta llegar a la glucosa y esta glucosa se va a liberar a la sangre para que llegue a otros órganos. Si no apagáramos a la piruvato quinasa, entonces esa reacción impediría que la gluconeogénesis se esté dando adecuadamente. Entonces el hígado tiene que tener un sistema de regulación para apagar a la piruvato quinasa cuando empiece la gluconeogénesis, para que no interfiera, ¿sí? Y bueno, de hecho, ustedes probablemente eso ya lo vieron, pero a ver, igual se lo voy a preguntar. ¿Qué hormonas secreta el páncreas? De lo que ustedes aprendieron en anatomía y fisiología. A ver. ¿Qué hormonas conocen que secreta el páncreas? Insulina. Ok, insulina. ¿Otra? La opuesta de la insulina, ¿cómo se llama? El glucagón. Muy bien, sí. De hecho, la proteína quinasa A en las células hepáticas se activa gracias al glucagón, ¿sí? Que secretan las células alfa de la insulina, del páncreas. ¿Sí? Entonces, el glucagón llega a un receptor, a su receptor en la célula beta, en la célula hepática, activa a la proteína quinasa y posteriormente la proteína quinasa ya activa, viene y empieza a fosforilar proteínas que están implicadas en vías metabólicas. Algunas proteínas luego de esta fosforilación se van a activar, pero algunas se van a inactivar, como en este caso la piruvato quinasa que se fosforila y se inactiva, ¿sí? Entonces, por eso el hígado tiene que tener un sistema de regulación especial, porque es un órgano especial, de hecho, el hígado, ¿sí? Es un órgano especial. Es el que se encarga de básicamente todo el metabolismo del cuerpo. Entonces, bueno, tiene que tener sistemas especializados para asegurar que otros órganos sobrevivan, ¿sí? Muy bien. Ahora, fíjense, aquí volvemos a lo mismo, la piruvato quinasa, y tenemos algunos, ya más general, algunas moléculas que nos muestran algunas moléculas que pueden contribuir a que se activa o se inactive la piruvato quinasa. Por ejemplo, la fructosa 1,6-bifosfato, que es el producto de la fosfofructoquinasa. Bueno, promueve que se active la piruvato quinasa. El ATP inactiva la piruvato quinasa porque indicaría que ya hay mucha energía y entonces ya no es necesaria la glucólisis. Y fíjense, también la alanina, ¿sí? Una elevada concentración de alanina puede venir y apagar a la piruvato quinasa. ¿Y por qué la alanina? ¿Qué tiene que ver la alanina? Bueno, el piruvato, ¿sí? El piruvato, de hecho aquí está su estructura abajo, el CH3, aquí está, tiene esta estructura, ¿sí? En algunas vías metabólicas que vamos a ver más adelante, el piruvato puede sufrir una reacción que se conoce como una reacción de transaminación, ¿sí? Y entonces, en esa reacción de transaminación, básicamente un grupo amino, ay no, este está bien así, esta cosa, aquí lo estoy poniendo como amoníaco, pero no es como tal amoníaco, ¿sí? O sea es un amoníaco que se genera in situ en el momento, no anda por ahí libre, porque sería muy tóxico, ¿no? Entonces se le transfiere un grupo amino desde una sustancia al piruvato en este carbonilo que está por aquí y entonces luego de eso se nos genera, fíjense, básicamente se sustituye esto por esto, aquí un hidrógeno y toda la estructura sigue igual, lo único que desaparece es ese carbonilo por un amino. Se le transfiere básicamente un grupo amino. Entonces, esta es una reacción de transaminación. Entonces, fíjense, este aminoácido que resulta aquí, de hecho, es alanina. Entonces, cuando la célula tiene concentraciones elevadas de alanina, básicamente le está indicando que ya tiene que frenar la glucólisis. ¿Por qué?
Porque la alanina es un aminoácido y los aminoácidos, ¿para qué funcionan? Para la síntesis de proteínas. Entonces, cuando hay un exceso de alanina, está indicando a la célula, básicamente, que ya hay un estado de alto contenido en bloques de construcción para proteínas, ¿sí? Entonces, ya no es necesario la glucólisis porque ya tenemos bastantes nutrientes para construir proteínas, en este caso alanina, ya tenemos bastante energía, en el caso del ATP, que también puede contribuir a inhibir a estas enzimas. Entonces, ya no es necesaria la glucólisis. ¿Sí? Entonces, por eso algunos nutrientes también, como alanina o algunos otros aminoácidos o algunos metabolitos como citrato, de hecho también pueden venir y apagar algunas enzimas, porque eso indicaría que ya hay bastantes bloques de construcción también para sobrevivir. Ya no es necesaria la glucólisis. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente por eso. Muy bien. Y bueno, esto que está aquí es lo que les había mencionado de la fosforilación, de que se puede fosforilar la piruvato quinasa, bla, bla, bla. Y fíjense, de una vez para meterlo aquí. Fíjense, aquí tenemos a la piruvato quinasa en forma inactiva, ¿no? Que en la parte del hígado. Bueno, de hecho, de una vez para incorporarlo aquí, así como el páncreas tiene células alfa y secretan glucagón, bueno, también tiene células beta que secretan insulina y la insulina viene, activa una proteína que, bueno, no recuerdo el nombre, pero es una fosfatasa. ¿Y esa fosfatasa qué va a hacer? Va a actuar sobre este que está aquí, sobre la piruvato quinasa que está fosforilada, y básicamente la va a activar, le va a quitar el fosfato. ¿Sí? Entonces, cuando hay condiciones de alta energía, alta energía, perdón, altos nutrientes, como por ejemplo un exceso de glucosa, se va a liberar insulina. Y entonces la insulina va a promover que la piruvato quinasa esté en su forma activa para que continúe la glucólisis. Cuando hay escasez de energía, bueno, va a haber más glucagón, el glucagón va a evitar que se active la piruvato quinasa y entonces el hígado se encarga de sintetizar glucosa para los otros órganos. Cuando hay glucosa de la dieta, pues el hígado no tiene que sintetizarla, la pueden captar los otros órganos sin ningún problema. Entonces, básicamente, esta va a ser una regulación que va a estar existiendo ahí. Uy. Bueno, básicamente así es como se regula, ¿sí? Al menos la glucólisis. Ahora vamos a entrar en la gluconeogénesis, que ya es otra vía metabólica, ¿sí? Bueno, tampoco tanto, porque la verdad muchas enzimas, muchas reacciones se parecen, ¿no? Nada más tres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Porque ya le mencioné mucho en las clases anteriores y ahorita justo la acabo de mencionar. Bueno, la gluconeogénesis vendría siendo una vía de síntesis de glucosa, pero a partir de precursores que son diferentes a los carbohidratos, ¿sí? ¿Cómo qué? Como aminoácidos, siendo los más importantes alanina y... Sí, alanina sería tal vez el más importante, el directo al menos, pero pueden ser otros aminoácidos, de hecho. Creo que vamos a quedarnos de mientras con alanina. Intermediarios del ciclo de Krebs, como oxalacetato. Eso todavía no lo vemos, pero bueno, ahí les adelanto un intermediario del ciclo de Krebs. O productos de la glucólisis como lactato y piruvato. ¿Sí? Esos también los tienen que conocer. El piruvato, anteriormente habíamos dicho que piruvato pues, se convierte en glucosa, pero bueno, más sustancias pueden de hecho convertirse en glucosa. Lactato, piruvato y de hecho glicerol también puede utilizarse para la gluconeogénesis. Si se fijan, ninguno de estos es un carbohidrato. ¿Sí? Ninguna de estas sustancias es un carbohidrato. Entonces, estamos cumpliendo con la definición de qué es gluconeogénesis. Entonces, vamos a explicar primero la gluconeogénesis desde el punto de vista o partiendo desde el piruvato y luego vemos cómo se incorporan las otras sustancias para que vean por qué también las otras funcionan. Fíjense, aquí, para empezar, tenemos que convertir piruvato hasta fosfonol piruvato. Esa es la reacción, ese es el principal objetivo de la gluconeogénesis, convertir de piruvato a fosfonol piruvato. Ok, no se puede lograr tan fácil porque yo les había dicho, el fosfonol piruvato es una de las sustancias más energéticas que hay y por eso tiene la capacidad de generar ATP. ¿Sí? Entonces, estaría difícil generar fosfonol piruvato desde piruvato, siendo que es una reacción muy energética. ¿Sí? Es decir, la reacción de fosfonol piruvato para convertirse a piruvato tiene un delta G muy negativo. Si yo quiero hacer la reacción inversa,
¿sí? Pues va a tener un delta G muy positivo. Entonces estaría muy difícil. Entonces, ¿cómo le hace la célula? Bueno, en lugar de utilizar la reacción directamente inversa y la misma enzima, pues lo que hace es utilizar una serie de dos enzimas, ¿sí? Y bueno, aplicar energía, porque al igual se va a tener que utilizar energía. Fíjense, el primer punto de incorporación de energía es la fosforilación bueno, de manera general va a ocurrir una carboxilación, para ponérselo fácil. Una carboxilación. ¿Carboxilación de quién? Del piruvato. El piruvato se va a tener que carboxilar. Fíjense que aquí la sustancia que va a donar el carboxilo es el bicarbonato, ¿sí? El ion bicarbonato. Y acuérdense que el CO2, el dióxido de carbono, puede estar abundante en la célula porque al final de cuentas el ciclo de Krebs tuvo mucho CO2. Entonces, la anhidrasa carbónica que pueden tener algunas células puede convertir al CO2 en ácido carbónico y luego después, posteriormente, en bicarbonato y un ion hidrógeno. Entonces, este bicarbonato se va a tomar como materia prima para utilizarlo como carboxilo, como la fuente del carboxilo. Utilizando ATP, para agregar energía, se va a llevar a cabo la carboxilación del piruvato y esta reacción la cataliza la piruvato carboxilasa. O sea, el nombre nos dice todo lo que va a pasar. Piruvato es el sustrato, carboxilasa. Se va a carboxilar el piruvato, ¿sí? Y fíjense la estructura que nos resulta. Literalmente, esta parte que está por aquí, hacia la derecha, esto que está aquí, es la estructura del piruvato, si se fijan, ¿sí? Pero ya se le agregó el carboxilo en el CH3 que tenía antes el piruvato, ¿sí? Entonces ahora tenemos oxalacetato, ¿sí? Que de hecho es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces aquí ya relacionamos algo que habíamos mencionado acá. El oxalacetato puede contribuir al ciclo, a la gluconeogénesis. Sí, pues aquí lo estamos viendo. Si el mismo oxalacetato ya directamente puede contribuir a la gluconeogénesis, pues sí, se puede utilizar directamente, ¿sí? Sin necesidad de empezar desde piruvato. Pero bueno, hay razones por las que se prefiere empezar desde piruvato. Eso se lo voy a decir al final, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces aquí tenemos al oxalacetato que se va a generar luego de que se carboxile el piruvato, ¿sí? Fíjense que nos menciona aquí el oxalacetato es un intermediario de alta energía. Su carboxilación aporta la energía necesaria para la síntesis de fosfonolpiruvato, ¿sí? Eso es más o menos cierto, porque no aporta toda la energía, ¿sí? Sí, el carboxilo que está aquí, bueno, el oxalacetato es una especie que de hecho sí tiene bastante energía, no tanta como un ATP o algo así, por ejemplo, pero sí tiene energía, sí es una molécula que es rica en energía. Entonces, con la energía del oxalacetato y con la energía de este GTP que se va a utilizar en la siguiente reacción, se completa la energía suficiente para poder llegar hasta el fosfonol piruvato. ¿Sí? Acuérdense que el GTP, el CTP y el UTP también pueden utilizarse para reacciones energéticas, ¿sí? Entonces, en este caso se van a utilizar. Entonces, bueno. Entonces, en la siguiente reacción, ya que tengamos el oxalacetato, lo que va a ocurrir es la descarboxilación para generar fosfonolpiruvato. Básicamente, la carboxilación solamente ocurrió para introducir energía en la molécula de piruvato y que sea más fácil alcanzar la energía necesaria para llegar a la síntesis del fosfonolpiruvato. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ocurrir una descarboxilación en la que el oxalacetato va a perder, de hecho, el carboxilo que acaba de ganar, pero eso va a contribuir con liberación de energía. Esta cosa se va a ir para acá, ¿sí? Entonces, cuando se descarboxile, al mismo tiempo va a haber una fosforilación utilizando GTP como fuente de energía. Y bueno, va a salir CO2, GDP por ende, y se nos va a generar nuestro fosfenolpiruvato. ¿Qué enzima cataliza esto? La fosfenolpiruvato, de hecho aquí dice fosfenolpiruvato, carboxiquinasa, ¿sí? Fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Es la siguiente enzima. Y entonces ya llegamos al fosfenolpiruvato, que tiene bastante energía. Ya nada más es hora de ir avanzando hacia arriba, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a avanzar. Aquí tenemos, de hecho, el mecanismo por el que se da la carboxilación del piruvato para generar oxalacetato. Fíjense, no, la carboxilación no ocurre de manera directa, es lo primero que tienen que saber. Hay dos fases, fase 1, fase 2. En la fase 1, fíjense que el bicarbonato, primero, un oxígeno cargado negativamente del bicarbonato ataca el fosfato gamma del ATP
Y bueno, pues el fosfato rompe un enlace porque no puede tener más de 5. Entonces se genera ADP, porque perdió un fosfato, y entonces se nos genera carboxifosfato, ¿sí? Porque va a estar unido este bicarbonato directamente al fosfato que tenemos por ahí. Entonces ya tenemos el carboxifosfato. Ahora, este carboxifosfato entra en el sitio activo de la enzima, en este caso la piruvato carboxilasa, ¿sí? Ahora, ya en el sitio activo de la enzima tenemos algo que se conoce como una biotina activada. Esta es una biotina activada, ¿sí? La biotina, si no se acuerdan, era una vitamina. Entonces, bueno, por eso las vitaminas son importantes, ¿no? Aquí tendríamos una biotina activada. Fíjense, cuando se encuentra esta enzima que tiene la biotina activada directamente unida a la enzima, porque fíjense que la biotina está formando un enlace covalente con la enzima, la parte en azul pertenece a la enzima y la parte en negro pues es la biotina, la estructura de la biotina. Entonces, cuando la enzima con biotina se encuentra con el carboxifosfato, bueno, para empezar hay que mencionar que el carboxifosfato no es una especie que dure mucho, es de alta energía, ¿sí? Entonces, es de alta energía y por ende rápidamente se puede romper eh, durante una reacción. Entonces, aquí se nos muestra que de hecho la biotina está atacando de manera directa al CO2, pero en realidad ataca por acá, al carboxifosfato, ¿sí? Pero bueno, entonces la biotina en este caso está atacando a este carbono que está aquí, se unen, forman un enlace covalente y si se fijan ahora el carboxilo, se nos formó un carboxilo que está directamente enlazado a este grupo, a este nitrógeno que está aquí de la biotina. ¿Qué sigue? Esa enzima que ahí tiene el carboxilo, ahora sí, permite la entrada del piruvato y cuando entra el piruvato lo único que ocurre es un rearreglo de enlaces que está por ahí con el objetivo de que se libere el carboxilo de la biotina en forma de CO2, pero no va a escapar de la enzima. Si el CO2 se va a quedar local ahí dentro de la enzima junto con el piruvato. Entonces, fíjense, se rompe el enlace que tiene el carboxilo con la biotina y ahora, una vez que ya se rompió el enlace del CO2 con la biotina, lo que va a ocurrir es que la misma biotina va a atacar, de hecho, ahora el piruvato. Fíjense cómo se rompe el enlace. El oxígeno cargado negativamente forma un doble enlace con el carbono, se rompe un enlace con este carbono, se utilizan estos dos electrones que están aquí para formar un doble enlace entre el nitrógeno y el carbono del carbonilo y el oxígeno del carbonilo recoge el doble enlace hacia él. Obviamente se nos genera esta cosa que tenemos por acá. Cuando el oxígeno baja de vuelta el par de electrones para generar el doble enlace, bueno, este carbono no puede formar 5 enlaces, entonces el doble enlace ataca a un protón, en este caso el protón del piruvato. Y al atacar al protón del piruvato, estos dos electrones que están aquí en este enlace pasan a formar el doble enlace característico del fosfonol piruvato. No, del oxalacetato, perdón. Perdón, no tiene un doble enlace. se forma un doble enlace temporal, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí se van a salir estos dos electrones, se forma temporalmente un doble enlace y el oxígeno recoge este par de electrones que está aquí formando el enlace pi para que no tenga 5 enlaces de carbono. Y se nos genera un enolato, pero a base de la estructura del piruvato. ¿Qué sigue? Bueno, cuando este oxígeno baja el par de electrones para regenerar el doble enlace que tenía, bueno, este carbono no puede tener 5 enlaces, entonces el doble enlace ataca al carbono del CO2 y por ende el oxígeno recoge el par de electrones del enlace pi para que no tenga 5 enlaces de este carbono de acá. Y entonces ya se nos genera el oxalacetato. Eso es lo que ocurre en esa primera reacción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ocurre la descarboxilación? Bueno, eso está más sencilla. ¿Sí? El mecanismo no está tan complejo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el caso de la descarboxilación? Fíjense, tenemos al oxalacetato, donde vemos que en este caso, el oxígeno introduce el par de electrones que está aquí de la carga negativa para formar el doble enlace. Estos dos electrones que están aquí pasan a ser parte del CH2 y el CH2 los utiliza para formar un doble enlace entre él y el carbonilo. Por ende, eso dejaría este carbono con 5 enlaces. Entonces utiliza este doble enlace, sí que tiene con el oxígeno, para atacar al fosfato del GTP. Y pues obviamente el fosfato no puede tener más de 5 enlaces, y entonces rompe uno con el fosfato de al lado. Y entonces ya se nos genera el fosfenol piruvato. Entonces este mecanismo ya no está tan complicado porque fue en un solo paso. Y listo, ya teniendo el fosfonol piruvato, todo lo demás es más sencillo porque ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Sí, déjenme regreso para acá. Como tal, esas son las únicas reacciones que cambian. Ay.
Fíjense, ya tenemos fosfonol piruvato. Bueno, estas son las marcas de ayer. Ya tenemos el fosfonol piruvato. Déjame quitar esto. Ya tenemos el fosfonol piruvato. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya nada más tiene que irse invirtiendo la vía al otro lado, ¿sí? Si en la glucólisis habíamos visto que esto iba hacia acá, bueno, en el caso de la glucogénesis va a ir para el otro lado, ¿sí? Entonces tenemos fosfonol piruvato, la enolasa va a hidratarnos el fosfonol piruvato y nos va a generar 2-fosfoglicerato, ¿sí? Y luego nos vamos a ir a la otra reacción, tenemos 2-fosfoglicerato, la misma enzima, la fosfogliterato mutasa, nos va a cambiar de lugar el fosfato del 2 a la posición 3, generándonos 3-fosfoglicerato. Y luego nos vamos a la reacción 7, el 3-fosfoglicerato se va a, en este caso, a fosforilar. En este caso vamos a consumir un ATP, si no, no se va a poder llevar a cabo la fosforilación. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. El 3-fosfoglicerato con ATP se fosforila y entonces nos genera 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Por medio de la fosfoglicerato quinasa. Y luego, después, ya teniendo el 1,3-bifosfoglicerato, bueno, este 1,3-bifosfoglicerato se tiene que reducir utilizando NADH y utilizando la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Se nos va a generar gliceraldehído 3-fosfato y nos vamos a la reacción 5. Ya con el gliceraldehído 3-fosfato, algo de esa cantidad que se esté generando de gliceraldehído va a permanecer como gliceraldehído, pero otra se va a convertir a dihidroxiacetona fosfato. Y acuérdense que la unión de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato nos generan fructosa 1,6-bifosfato. Y bueno, aquí es donde ya cambia la cosa, porque la siguiente reacción, que es pasar desde la fructosa 1,6-bifosfato a la fructosa 6-fosfato, ya no se puede hacer con la misma enzima de la glucólisis. Déjame, voy para acá. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Las únicas enzimas que van a cambiar en el caso de la gluconeogénesis es la piruvato carboxilasa, la fosfonol piruvato carboxiquinasa, que son las primeras enzimas que ya mencionamos. La enzima que va a reemplazar a la fosfofructoquinasa de la gluconeogénesis, que se conoce como fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Sí? Acuérdense, fosfatasa les indica que va a quitar un fosfato. Por eso, de tener 2 fosfatos aquí, pasó a tener 1. Y bueno, aquí la isomerización de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato no ocupa otra enzima diferente, pero el último paso sí, ¿sí? Ya que tengamos glucosa 6-fosfato, bueno, va a tener que haber una enzima diferente a la exoquinasa para poder retirar el fosfato, si no, no se podría. ¿Sí? En el caso del hígado, acuérdense que esta es la glucoquinasa. Y entonces, en este caso, la enzima que va a reemplazar a la exoquinasa, la glucoquinasa, es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Acuérdense, fosfatasa quita un fosfato. Y al quitar el fosfato, sale la glucosa libre. Bueno, se mantiene la glucosa ya intacta, la inicial. Y ya se puede secretar a la sangre para que llegue a otros órganos. Entonces, ese es el proceso de la gluconeogénesis. Como tal, no consume tanta energía. Bueno, mejor dicho, no, como tal, olvídenlo de la energía, lo que dije. Como tal, no es un proceso difícil, porque son las mismas enzimas de la glucólisis, pero cambian algunas, ¿no? Principalmente tres pasos. Aunque en realidad son 4 enzimas, ¿sí? 2 enzimas en un paso, una enzima en un paso y otra enzima en otro paso. Entonces, por eso no es tan difícil aprenderse o conocer esas vías metabólicas, porque es casi lo mismo, ¿sí? Ahora, hay que mencionar algo importante, ¿sí? Fíjense, la primer parte de la gluconeogénesis que mencionamos, la síntesis de oxalacetato, de hecho ocurre en la mitocondria, pero la gluconeogénesis ocurre en el citosol. Todas las reacciones de la gluconeogénesis, de aquí para arriba, ocurren en el citosol. Pero la primera reacción para formar oxalacetato ocurre en la mitocondria, ¿sí? Entonces, la célula tiene que tener un sistema de transporte de oxalacetato desde la mitocondria hasta el citosol. Si no, no va a poder proseguir con la vía metabólica, ¿sí? Entonces, bueno, sí lo tiene, de hecho, ¿sí? Aquí tenemos al oxalacetato, ¿sí? Aquí está la estructura.
¿Cómo se hace, cómo hace la célula para poder transportarlo? Bueno, tiene dos vías, ¿sí? Dependerá del transporte, pero de manera general tiene dos formas de transportar el oxalacetato, ¿sí? Fíjense, una vía utiliza unas proteínas que se conocen como la lanzadera del malato y otra vía utiliza algo que se conoce como la lanzadera del aspartato. Ahí está. Porque la célula no puede transportar directamente el oxalacetato. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a convertirlo en otra sustancia que sí pueda ser transportada y luego lo va a reconvertir una vez que ya haya pasado al citosol. Es lo único que va a hacer. Entonces vamos a empezar con la lanzadera del aspartato, por ejemplo. Fíjense, para poder transportar el oxalacetato mediante la lanzadera del aspartato, bueno, pues lo va a transformar a aspartato, no hay de otra. ¿Sí? Y fíjense la estructura que tiene el oxalacetato. Carboxilo, un grupo ceto y bueno, ya, otro carboxilo y un CH2. Fíjense, les voy a adelantar algo que tienen que conocer. Apréndanse muy bien la estructura de unas sustancias que se conocen como alfa-cetoácidos, porque son muy importantes en bioquímica. ¿Sí? ¿Cuáles son los alfa-cetoácidos? Bueno, de hecho, piruvato es un alfa-cetoácido. ¿Por qué? Porque el piruvato tiene esta estructura. Es un alfa-cetoácido. ¿Por qué? Acuérdense que el carbono alfa de un ácido es el que está directamente enlazado al carbonilo. Entonces, este es alfa. Entonces, en el carbono alfa tiene un ceto. Entonces, esto es un alfa-cetoácido. ¿Sí? ¿Y qué creen? El oxalacetato es otro alfa-cetoácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el carboxilo y en el carbono alfa tiene un ceto. Entonces, también es un alfa-cetoácido. ¿Y por qué son importantes los alfa-cetoácidos? Porque pueden sufrir reacciones de transaminación bastante fácil, ¿sí? Y generan por ende aminoácidos de manera directa. Pues fíjense aquí, cuando se le transfiere un grupo amino, a este ceto, ¿en qué se transforma el oxalacetato? En aspartato, ¿sí? El oxalacetato se puede utilizar para sintetizar aspartato en algún momento dado. Entonces, traten de irse grabando las estructuras del oxalacetato, del piruvato y del alfa-cetoglutarato, que son tal vez los más importantes. ¿Sí? Entonces, oxalacetato nos produce aspartato con una reacción de transaminación. ¿Sí? Entonces, muy bien. El oxalacetato, cuando le transfieran el grupo amino, fíjense que donde estaba el ceto ahora va a tener un grupo amino, ya es aspartato. El aspartato sí se puede transportar. Se transporta entonces de la mitocondria al citosol y ya en el citosol, eh, bueno, ya en el citosol hay una reacción de transaminación donde al aspartato le quitan el grupo amino y como le quitan el grupo amino se regenera de vuelta el grupo ceto y entonces otra vez vuelve a ser oxalacetato. Y ya, básicamente esa es la reacción. Como tal, no se consumió energía para transportarlo ni nada por el estilo. Por eso las lanzaderas, tanto la del malato como la del aspartato, son bastante eficientes, porque no consumen energía. Sí. Entonces, bueno, esta es una forma, transportando el oxalacetato en forma de aspartato. Luego tenemos otra forma que es utilizando la lanzadera del malato. En este tipo de transporte, el oxalacetato de hecho se reduce. Fíjense que de tener un grupo ceto, ahora tiene un grupo OH cuando se convierte en malato, utilizando NADH y la malato deshidrogenasa. Se nos genera malato y se transporta por la lanzadera del malato. Ya en el citosol, la misma enzima, la malato deshidrogenasa, utilizando esta vez NAD, oxida al malato de vuelta a oxalacetato. Y entonces el NADH que se había consumido, bueno, ya se regeneró. Entonces, como tal, no consume energía. Entonces, bueno, de esa manera es como se cómo se transporta el oxalacetato por diferentes lanzaderas. ¿Sí? Y bueno, ya estando en el citosol, pues puede continuar con la siguiente reacción, que vendría siendo la descarboxilación del oxalacetato para convertirse en fosfonolpiruvato. Muy bien. Ahora vámonos con lo que sigue. Vamos a analizar
a una de las enzimas también muy importantes de la gluconeogénesis, que es la glucosa 6-fosfatasa. Fíjense, la glucosa 6-fosfatasa es una enzima, de hecho, de la membrana. ¿Sí? Es una enzima, es una proteína de membrana. No recuerdo si es integral o periférica, pero es una proteína de membrana. ¿Sí? Entonces, esta proteína, de hecho, está justo en la membrana, fíjense, del retículo endoplásmico. Sí, está por acá. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí tenemos glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato que se nos va a generar como parte del proceso de gluconeogénesis va a entrar desde la parte citosólica, porque les dije que eso ocurre en el citosol. Entra la glucosa 6-fosfato por un transportador al retículo endoplásmico, ¿sí? Ya en el retículo endoplásmico, la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que está anclada a la membrana, bueno, convierte simplemente a la glucosa 6-fosfato en glucosa. Le quita el fosfato, la desfosforila, ¿sí? Y entonces al quitarle el fosfato, bueno, los productos salen del retículo endoplásmico utilizando transportadores. Hay un transportador para el fosfato y un transportador para la glucosa. Y bueno, ya la glucosa que sale de aquí, posteriormente va a salir de la célula por otro transportador. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más para que lo conozcan. Y bueno, ya por último, más o menos por último en teoría, es la fosfofructoquinasa 2. ¿Sí? Fíjense, déjenme, voy para acá. Bueno, aquí. Sí. Muy bien. Aquí yo les había mencionado en la glucólisis que la enzima más importante de la regulación era la fosfofructoquinasa, porque pues es la que tiene más medios de regularse, ¿sí? Se puede regular de distintas maneras. Y bueno, no les dije la verdad todo completo. Déjenme hago una diapositiva. Hay unos detalles por ahí que omití porque todavía no era importante que lo mencionáramos. Pero, fíjense, la glucólisis, cuando hablamos de la glucólisis y nos referimos a la fosfofructoquinasa, bueno, cuando yo les mencione fosfofructoquinasa, en el contexto de la glucólisis, ustedes tienen que pensar en la fosfofructoquinasa 1, porque cuando les mencione la fosfofructoquinasa 2, porque hay una fosfofructoquinasa 2, no está ni en el contexto ni de la glucólisis ni de la gluconeogénesis. Es un mecanismo de regulación que tiene la célula para controlar cuándo hay gluconeogénesis y cuándo hay glucólisis. ¿Sí? Esta nada más es con fines de regulación. La otra no, esta sí es parte de la vía. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de la fosfofructoquinasa 2, es parte de la regulación de si va a haber glucólisis o gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ¿qué hace la fosfofructoquinasa 2? Bueno, fíjense, para entender eso tenemos que conocer, la reacción que cataliza, básicamente. Fíjense, aquí tenemos al sustrato, de hecho, de la fosfofructoquinasa 2. El sustrato es el mismo que el de la fosfofructoquinasa 1, la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Cuando hay fructosa 6-fosfato, la fosfofructoquinasa 2, está aquí, cataliza la reacción de fosforilación. No tiene nada de ciencia. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que no fosforila en el carbono 1, sino que fosforila en el OH del carbono 2. ¿Sí? Acuérdense, este es el carbono 1, este es el 2, este es el 4. ¿Sí? No fosforila fosforila este que está acá. Entonces, como fosforila el OH del carbono 2, pues genera 2,6-bifosfato, ¿sí? Fructosa 2,6-bifosfato. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, el hecho de que fosforila ahí crea un metabolito que puede actuar como regulador de otras enzimas. La fructosa 2,6-bifosfato. Anteriormente ya lo habíamos mencionado. Fíjense. Fructosa 2,6-bifosfato. A ver, vamos a ver dónde lo habíamos visto. Lo habíamos visto por aquí. No. Aquí está. Les había mencionado cuando hay una elevada concentración de fructosa 6-bifosfato, ¿sí? Predomina la fosfofructoquinasa 1, acuérdense que esto ya es 1 porque estamos en el contexto de la glucólisis, en su forma relajada y por ende va a tener la actividad catalítica, ¿sí?
Oh, bueno, entonces ya entendemos de dónde salió esa fructosa 2,6-bifosfato. Salió de la fosfofructoquinasa 2, ¿sí? Entonces la fosfofructoquinasa 2, digo, perdón, la fructosa 2,6-bifosfato va a tener una actividad positiva para activar a la fosfofructoquinasa 1. Y acuérdense que esta participa en el proceso de glucólisis. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la fosfofructoquinasa 2, de hecho, solo es un pedacito de una proteína más grande. ¿Sí? Sí, a ver, se me chico. No. Si yo pudiera dibujar la proteína completa a la que pertenece, la podría dibujar de la siguiente manera. Fíjense, tendría una parte reguladora, tendría una parte que va a tener la actividad de fosfofructoquinasa 2, la voy a poner con azul marino, y la misma proteína, o sí, el mismo péptido, sí, la proteína va a tener también actividad de algo que se conoce como fructosa bifosfatasa 2, ¿sí? Que básicamente también tiene una actividad muy la fructosa bifosfatasa que ya hemos mencionado, ¿sí? Solo que va a quitar el del fosfato 2 en lugar de la 1, ¿sí? Todas estas pertenecen a la misma proteína. Entonces quiere decir que la misma proteína, fíjense, tiene la capacidad de, en algún momento dado, a la fructosa 6-fosfato convertirla a fructosa 2,6-bifosfato, y luego la otra parte de la proteína, la bifosfatasa, tiene la capacidad de convertirla a la 2,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato de vuelta. Entonces ustedes podrán decir, ¿y por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué destruir el metabolito que acaba de sintetizar la proteína de al lado? Bueno, pues es que no lo hacen simultáneamente, ¿sí? La actividad de una o la de otra solo puede estar presente a la vez. No puede estar, no, las dos actividades no pueden estar encendidas al mismo tiempo, si no pasaría esto que no tiene sentido, ¿no? Entonces, en algunos momentos está prendida la otra y en otros momentos está prendida la otra actividad, ¿sí? ¿Cómo se regula eso? Bueno, hay una cierta regulación que ahorita vamos a ver y la vamos a mencionar más a detalle, pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Tenemos entonces en una misma proteína a la fructosa bifosfatasa 2 y a la fosfofructoquinasa 2, que van a estar regulando el metabolismo de la fructosa 2,6-bifosfato y la fructosa 6-fosfato. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué le sirve, a la célula regular una o el otro? Bueno, fíjense. Cuando hay una elevada concentración de glucosa, como cuando acabamos de comer, la glucosa entra en la glucólisis, ¿sí? Sin ningún problema, entra en la glucólisis. Y en algún momento, aquí me voy a adelantar, acuérdense que se va a empezar a generar una elevada concentración de fructosa 6. Algo de esta fructosa 6-fosfato continúa con la glucólisis, pero algo de esta fructosa 6-fosfato es sustrato, ¿no?, de la fosfofructoquinasa 2 y se convierte en fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Y entonces, acuérdense, bueno, aquí voy a separar esto mejor para que se vea mejor lo que quiero representar. Acuérdense que la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato por la fosfofructoquinasa 1 y luego ya continúa con la glucólisis. Bueno, cuando hay una elevada concentración de fructosa 2,6-bifosfato, este metabolito viene e influencia de manera positiva la actividad de esta, de tal manera que se permita más glucólisis, más glucólisis, más glucólisis, porque eso da indicio de que hay mucha glucosa y se tiene que usar para generar energía, generar sustancias de construcción para proteínas, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, este metabolito es importante para regular la actividad de la fosfofructoquinasa. Ahora, por otro lado, fíjense, y bueno, va a haber una elevada concentración de fructosa 2,6-bifosfato porque aquí va a estar prendida la fosfofructoquinasa, perdón, 2. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Acá. Voy a subir esto que está aquí.
¿Qué pasa ahora cuando tenemos una disminución en la concentración de glucosa? Es decir, no hemos comido, estamos en ayuno. Ah, bueno, entonces hay muy poca glucosa. Bueno, pues la glucosa va a entrar a la célula. La glucosa, acuérdense, igual, fructosa 6-fosfato en algún momento dado, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, y bueno, esto glucólisis, justo como lo habíamos puesto ahorita. Okay. Aquí habíamos dicho, aquí era importante la fosfofructoquinasa 1, y bueno, acuérdense, de aquí algo se convierte en fructosa 2,6-bifosfato. Bueno, cuando hay una disminución en la concentración de glucosa sanguínea porque no hemos comido, no hay tanta síntesis, ¿sí? No hay tanta síntesis de fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Y como no hay síntesis de fructosa 2,6-bifosfato, entonces esta ya no puede venir y promover esta, porque ya no hay tanta concentración para que estimule a la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? De hecho, pasa algo muy interesante. Cuando hay una disminución en la concentración de glucosa, la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, de hecho, baja todavía más, ¿sí? Disminuye bastante. Y como disminuye bastante, básicamente la actividad de la fosfofructoquinasa 1 se elimina completamente. Y entonces eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que en condiciones de baja concentración de glucosa en sangre, el hígado no va a preferir la glucólisis, va a preferir en algún momento a la fructosa 1,6-bifosfato, convertirla a la fructosa 6-fosfato en el proceso de gluconeogénesis, ¿sí? Entonces aquí la fructosa 2,6-bifosfato actúa como un regulador para encender, como un interruptor para encender a la fosfofructoquinasa 1 o apagarla, ¿sí? Y todo depende de la actividad que esté en estas proteínas que dijimos arriba. Cuando predomina la fructosa bifosfatasa 2, entonces predomina la gluconeogénesis porque va a haber muy poquita concentración de fructosa 2,6-bifosfato. Cuando predomina la actividad de la fosfofructoquinasa 2, va a predominar la glucólisis porque va a haber mucha concentración de fructosa 2,6-bifosfato. Y todo depende de entonces de qué predomine más en la célula en ese momento y qué concentración sanguínea de glucosa haya en un determinado momento también, ¿sí? Y bueno, ¿quién activa esta y quién activa la otra? Bueno, pues está bien sencillo entender eso. Esta se activa con quién creen, con la insulina. Y estas se activan con qué creen, con el glucagón. Sí. No directamente, sino que hay una vía que las une, una vía metabólica, una vía de señalización, ¿sí? Pero de manera general es el glucagón y la insulina, ¿sí? Entonces, bueno, pues es lo que va a estar ocurriendo. Bueno, hasta este momento, ¿alguna pregunta? Antes de meternos con otra cosa. Bueno, aquí está lo mismo que acabo de mencionar. Sí, es lo mismo, básicamente. Y cuando hay una disminución, cuando hay glucosa abundante o cuando hay glucosa escaseando. Sí, básicamente es eso. Y bueno, aquí de manera resumida está todo, bueno, cómo está regulada la glucólisis y la gluconeogénesis, ¿sí? Ambas direcciones y nada más nos muestran los puntos donde hay la mayor regulación, ¿sí? Y bueno, en verde se muestran las sustancias que estimulan a determinada enzima y en rosa las sustancias que inhiben a determinada enzima, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ahora, fíjense, yo les había mencionado que no nada más el piruvato, de hecho, se puede utilizar para la síntesis de glucosa, sino que también hay más sustancias. Y el oxalacetato ya vimos por qué, porque es un intermediario del ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasa con la alanina, por ejemplo? ¿Qué pasa con la alanina? Bueno, la alanina ya saben que tiene esta estructura, está aquí. Ay, ya no la voy a dibujar hacia abajo porque si no se va a empalmar con las letras. La alanina, ustedes ya saben que tiene esta estructura. Entonces, para poder yo utilizar alanina como fuente de síntesis, bueno, como materia prima para sintetizar glucosa, yo tengo que primero sintetizar piruvato a partir de la alanina.
Pero eso está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque solo tiene que haber una reacción de transaminación. ¿Sí? En la reacción de transaminación, la alanina se convierte en piruvato. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a generar? Esto que está aquí y esto que está aquí. Lo único que pasó es que se nos fue esto que está aquí y se nos regeneró este carbonilo que está aquí. ¿Sí? Las reacciones de transaminación todavía no las vamos a ver porque eso ya es de metabolismo de aminoácidos, pero básicamente se pueden utilizar para transferir grupos aminos. Solo quédense con eso. ¿Sí? Entonces, en una reacción de transaminación, el grupo amino se puede transferir a otra sustancia y pues hacerlo aminoácido en algún determinado momento. O se le puede quitar y hacerlo alfa-cetoácido. ¿Sí? Entonces, la alanina se puede utilizar para la gluconeogénesis, sí, porque me puede generar piruvato y luego este se puede meter a la vía de gluconeogénesis. Ya sabemos. Lactato se puede utilizar para la gluconeogénesis, sí, también se puede. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura del lactato? El lactato tiene esta estructura. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar de aquí a aquí? Pues simplemente tengo que hacer una oxidación. Porque si oxido, el OH se convierte en un ceto y ya tengo el piruvato. Ok, muy bien. Entonces, básicamente son las formas que hay para poder sintetizar glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde puede provenir la alanina? ¿Mm? ¿De dónde puede provenir la alanina? Porque ya vimos que es un aminoácido y se puede utilizar para síntesis de glucosa, sí, sí se puede. Pero el hígado va a sacrificar sus proteínas para poder sintetizar glucosa. ¿O quién le va a dar quién le va a dar la alanina al hígado para que sintetice la glucosa? ¿De dónde creen que proviene la alanina? Venía del piruvato, ¿no? Ajá, pero ¿de qué órgano? ¿Qué órgano? Páncreas. Porque fíjense, es un aminoácido. Como es un aminoácido, tiene que venir de una proteína. Alguien, un órgano va a tener que sacrificar sus proteínas y entonces pues liberar los aminoácidos para que el hígado los capte y empiece a sintetizar glucosa. Pero ¿quién creen que se va a aventar el sacrificio? ¿Quién se va a aventar el sacrificio de todos los órganos? A ver, a ver. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Hígado. No, porque el hígado sacrificaría sus proteínas y sin proteínas el hígado, o bueno, no se sacrifican todas, sí, pero obviamente el hígado como es un órgano que va a ser muy importante que funcione bien en procesos donde hay poca energía, pues si sacrificara proteínas se arriesgaría a no funcionar bien. Entonces el hígado no puede ser, tiene que ser otro. Alguien que no sea tan necesario y que tenga bastantes proteínas. Los músculos. Los músculos, van a tener que ser los músculos. ¿Sí? Por eso dicen que cuando quieres ejercitarte y tener masa muscular, no puedes hacer ayuno tan fácil o no tan seguido, porque si no se te empiezan a lisar algunas proteínas para que lleguen al hígado los aminoácidos y entonces pues haya gluconeogénesis, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Los músculos van a ser los que se sacrifiquen y bueno, pues ni modo. Como les digo, no se destruyen todas las proteínas, no se les van a destruir los músculos por una vez que ayunen, un mes que ayunen, bueno, un mes a lo mejor sí, pero por una vez a la semana que ayunen no les pasa la gran cosa, la verdad. Y no se destruyen proteínas importantes para el músculo, se destruyen las de menor importancia para el músculo en determinado momento. Pero bueno, eso lo veremos en la integración metabólica con más detalle. Ahora, ¿de dónde proviene el lactato? Porque el lactato también proviene de algún lado. A ver, ¿quién se les ocurre que puede generar el lactato?
¿No es también del músculo? Ajá, son los músculos. También son los músculos. Y bueno, aquí podemos agregar eritrocitos también. Los eritrocitos también generan mucho lactato que el hígado regresa lo convierte a glucosa. ¿Sí? Entonces los eritrocitos y los músculos principalmente. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que mencionar? Bueno, me falta decirles algo más. En la gluconeogénesis no solamente los músculos, los eritrocitos contribuyen, sino que también contribuye el tejido adiposo. Los lípidos no se pueden como tal convertir a glucosa, pero sí un componente de los lípidos. ¿Cuál componente? El glicerol. Sí. El glicerol sí se puede convertir a glucosa. Sí puede participar en la gluconeogénesis. ¿Sí? El glicerol se puede oxidar de diferentes maneras. El glicerol, de hecho, puede, dependiendo de cómo se oxide, porque puede haber distintas maneras, puede generar distintas sustancias que pueden incorporarse al proceso de gluconeogénesis. Por ejemplo, puede generar hidroxiacetona fosfato o gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces ambas sustancias se pueden incorporar a la gluconeogénesis. No van a generar piruvato, pero sí generan intermediarios, de hecho, del proceso. Porque ya sabemos que la hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato sí participan. Entonces, el glicerol puede generar esas sustancias que se pueden incorporar a la gluconeogénesis, pero ya más arriba, ya no a través de piruvato. ¿Sí? Entonces, también puede contribuir el glicerol. Y bueno, básicamente serían las más importantes. ¿Sí? Aunque bueno, claro que la vía más común para la utilización de glicerol, de hecho, en su incorporación a la gluconeogénesis, es aquella en la que se prefiere la síntesis de dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Normalmente esa inicia fosforilando, eh, fosforilando al, ay bueno, déjame, lo dibujé muy feo. Lo voy a representar muy sencillo el fosfato, pero fosforilando al glicerol en la posición 3, ¿sí? Con la glicerol quinasa. Y luego de aquí simplemente hacer una oxidación, ¿sí? Con la, bueno, no me acuerdo cómo se llama este producto. Glicerol 3-fosfato, creo. Sí, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Deshidrogenasa, y entonces se nos oxida nuestro glicerol a... Ay, sí, está bien así. Esto que tenemos aquí, que si se fijan es dihidroxiacetona fosfato. Entonces, esa es la vía más empleada normalmente, en el caso de la incorporación del glicerol a la gluconeogénesis. Y bueno, entonces ya tenemos al menos un panorama de lo que va a estar ocurriendo, ¿sí? O sea, ya no tienen que, o sea, el metabolismo no es algo aislado, ¿sí? El hígado, o podemos estar viendo las vías metabólicas aisladas de la glucólisis, gluconeogénesis, pero en realidad en el organismo no están aisladas, todos los órganos están comunicando siempre, ¿sí? Y ya vemos un ejemplo de esto, como los músculos, los eritrocitos, los músculos acá otra vez, el hígado integran todo esto de tal manera que el hígado pueda sintetizar glucosa para todos los demás órganos. Y eso lo vemos aquí, ¿sí? En esta imagen en forma de pasos, en este esquema, está aquí. Déjenme ver si no hay nada más. Ok. ¿Qué es esto que está por acá? Ya los demás. Bueno. Por ejemplo, aquí tenemos esta serie de pasos que nos dice, primero, cuando hay un estado de ayuno o baja la concentración de glucosa en sangre, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Bueno, va a haber una secreción de glucagón. Y luego después el glucagón va a activar a su receptor y va a incrementar la concentración de AMP cíclico. Y esto va a incrementar la fosforilación de enzimas. Esto va a incrementar esto, bla, 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 bla. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo ocurre esto que está aquí esquematizado de manera más fácil de entender? Bueno, no sé si sea más fácil de entender, pero vamos a explicarlo.
Vamos a dibujar por aquí una membrana. ¿Quién les dio biología celular? Eder. Sí. ¿Vieron receptores? ¿Mm? ¿Sí vieron receptores o no? Digamos que no sabemos. Es que fue como raro ahí. Las clases no estaban. Chis, ¿por qué? Porque como en presencial las daban como demasiado rápido. Y si le decimos que diera más despacio o se regresara a las diapositivas, no quería. No, ya. Bueno, X, no pasa nada. Fíjense, esta es una vía de señalización. ¿Sí? ¿Qué es una vía de señalización en una célula? Básicamente ocurre a través de receptores y le permiten a la célula saber qué es lo que está fuera de esta para responder a su ambiente. Si las células no pudieran responder a su ambiente extracelular, se morirían, básicamente, porque no podrían adaptarse a los cambios que están ocurriendo. Entonces aquí tenemos la membrana plasmática y aquí tenemos una proteína integral. Fíjense que está atravesando la membrana. Este es el receptor de glucagón, ¿sí? Normalmente es un receptor que se conoce como, pertenece a una clasificación que se conoce como receptores acoplados a proteínas G, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué eso de proteínas G. Fíjense, cuando viene el glucagón y se une a su receptor, vamos a representar al glucagón como esta bolita verde, eso induce un cambio de conformación, ¿sí? En la proteína, en toda la proteína, en todo el receptor, pero especialmente este cambio de conformación se va transmitiendo hasta la parte de abajo, ¿sí? De tal manera que a lo mejor puede cambiar la conformación de esta proteína y ahora tener una conformación a lo mejor así, vamos a suponer. ¿Sí? Vamos a suponer que cambia de conformación y ahora adquiere esta forma. No. Sí, imagínense que antes de que se uniera el glucagón, no tenía esta forma, pero luego de unirse ya la tiene. Bueno, en esta forma, fíjense, bueno, antes de que se uniera el glucagón, fíjense que además en la membrana tenemos unas proteínas que están aquí denominadas como alfa, beta y gamma. ¿Sí? A este conjunto de proteínas se le conoce como proteína G en conjunto, ¿sí? La proteína G. Entonces, fíjense, esta proteína G se compone de 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y fíjense que alfa tiene una molécula que dice ahí GDP. El GDP, de hecho, es el nucleótido difosfatado de la guanidina. ¿Sí? El GDP, el que ya vimos, GTP, GDP, GMP, todo eso. Cuando tiene GDP, la proteína G está inactiva y no va a promover nada en la vía de señalización. Pero fíjense, cuando se une el glucagón a su receptor e induce este cambio de conformación que estamos viendo, lo que pasa es que la proteína G ahora tiene afinidad por el receptor y entonces la proteína G se empieza a mover para acá. ¿Sí? Entonces, aquí está la alfa, acá está beta y gamma por aquí. ¿Sí? Y acuérdense que alfa habíamos dicho que tenía GDP. Lo voy a poner por aquí por afuera, pero acuérdense que está dentro. Tenía GDP. Cuando se une la proteína G al receptor, pero por la parte de abajo, por la parte citoplásmica, promueve el cambio de GDP por GTP. Hay cuenta que la proteína la ayuda, el receptor la ayuda a que la proteína alfa, la subunidad alfa, pierda el GDP y lo reemplace por un GTP. Cuando tiene GTP, entonces ahora la proteína G se vuelve activa. Y eso, al tener GTP, induce un cambio de conformación en la proteína que hace que se separen. ¿Sí? Se separen estas 3 unidades. ¿Sí? Se van a separar en una subunidad alfa, que de hecho se queda anclada a la membrana, y una subunidad beta y gamma. ¿Sí? En este caso nos interesa solo alfa, porque es la que va a venir a ser la función interesante. Entonces vamos a centrarnos en alfa. Ya se separaron, entonces esto ya lo podemos quitar de aquí. Y vamos a quedarnos con alfa. Alfa, una vez que ya se separó, y acuérdense que tiene GTP,
por eso está separado. Viaja por la membrana, pero es una proteína de hecho periférica, no atraviesa la membrana, solo está anclada. Viaja por la membrana hasta que se encuentra con una proteína que se conoce como adenilato ciclasa, ¿sí? Y entonces interactúan, ¿sí? Vamos a poner como que aquí están, como si estuvieran interactuando, pero para ya no dibujarlos otra vez. Interactúan y cuando alfa con GTP se une a adenilato ciclasa, la activa, ¿sí? Entonces, cuando están unidas, pasa a su forma activa adenilato ciclasa. ¿Y qué hace esa proteína? Cambio de, bueno, básicamente es una enzima, ¿sí? La ATP molécula diferente que se conoce como AMP, pero no AMP normal, AMP cíclico, ¿sí? Así se conoce esa proteína, a esa molécula, porque tiene un ciclo, no batallaron en el nombre, ¿sí? Entonces convierte ATP a AMP cíclico. ¿Y esto para qué? Bueno, esta molécula se conoce como un segundo mensajero. ¿Por qué? Porque el mensaje original que iba a transmitir el glucagón acá, lo va a seguir transmitiendo el AMP cíclico en la parte interna de la célula, ¿sí? Podemos decir que el glucagón es el primer mensajero porque inicia el mensaje y el AMP es el segundo mensajero porque lo continúa en la célula, ¿sí? Entonces el AMP viaja por la célula a unirse a diferentes proteínas. Proteína X, no sé, bueno, proteína X, proteína Y, ¿sí? Por decir algo. Pero vamos a centrarnos en una proteína en especial a la que se une, que se llama proteína, que ya la mencioné de hecho, quinasa A, ¿sí? Cuando se une a la proteína, fíjense, la proteína quinasa A, sin el AMP cíclico, está en su forma inactiva. Cuando se une, entonces pasa a su forma activa, ¿sí? La proteína quinasa A también se representa como pKa, ¿sí? Y entonces, cuando tiene al AMP cíclico, estaría en su forma activa. Y bueno, esto que tiene que ver con lo que vimos ya del metabolismo de la gluconeogénesis y la glucólisis. Bueno, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque acuérdense que la proteína quinasa A, ¿qué hacía? Viene y fosforila a esta enzima que está aquí, ¿sí? Y si fosforila a esta enzima que está aquí, a la fructosa 2,6-bifosfato, la va a convertir a fructosa 6-fosfato, de tal manera que la concentración de esta baje, de esta suba, y como va a bajar esta concentración de esta sustancia, y esta estaba implicada en promover que la fosfofructoquinasa 1 estuviera activa, bueno, pues ya no va a estar activa. Y entonces se va a frenar la glucólisis. Y por eso el glucagón frena la glucólisis en las células hepáticas y promueve la gluconeogénesis, ¿sí? Así es como se transmite. Por eso les pongo aquí glucagón directo a esto. No, pero no ocurre tan directo. El glucagón no hace de manera directa la activación de la proteína, sino que hay una vía de señalización de por medio que va y activa a la célula en cuestión, o la proteína en cuestión. ¿Más o menos? No sé si más o menos se entendió. Entonces, esta proteína quinasa A, como ya les mencioné, ¿a quién va a activar? ¿A quién dijimos? Bueno, va a activar a la proteína bifosfatasa 2, que acuérdense que estaba en complejo con la fosfofructoquinasa 2. Entonces, cuando esta fosforila a la... aquí le puse, aquí está. Cuando esta fosforila aquí, está seguida. Y entonces, eso implicaría que bajaría la actividad de la glucólisis, que aumentaría gluconeogénesis. ¿Más o menos? ¿Más o menos, más o menos?
¿O está muy complicado? Ay, a ver qué dicen en los comentarios. Ah, ok, ya, no han dicho nada. Pero bueno, más o menos sí está claro porque puede que en el examen pregunte cosas así, entonces ocupo saber si le entendieron o no le entendieron. Ahí tengo una mano levantada. Está. Bueno, pues como nadie dice nada, voy a asumir que entendieron. Ok, vamos a continuar entonces. Ya terminamos con esto, básicamente la gluconeogénesis, pero hay que hablar de algo más, ¿sí? Hay que hablar de AMPK, que es una proteína muy importante de la célula. Déjame hago un espacio por aquí. Es que voy a ocupar unas dos. Profe. ¿Qué pasó? La fructo 1,6-bifosfatasa, Ajá. esa cuando está activa, baja la concentración de fructo 2,6-bifosfatasa, ¿o qué era? Sí. Ok. Ahí va. Fíjense, tenemos dos bifosfatasas. Tenemos fructosa 1,6-bifosfatasa y tenemos fructosa 2,6-bifosfatasa. ¿Sí? Acuérdense, esta es la que actúa sobre la fructosa 2,6-bifosfato. Esta es la que actúa sobre la fructosa 1,6-bifosfato. Y entonces, esta que está aquí es la que actúa en la gluconeogénesis, la que sí nos contribuye a que siga avanzando. Esta que está acá es la que contribuye a que se active, pero esto más que nada es con principios de regulación, no pertenece a la vía, ¿sí? Es de regulación. ¿Sí? Esta activa la gluconeogénesis. Y bueno, también podríamos decir inactiva la glucólisis. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esto? Cuando está presente la bifosfatasa va a disminuir esta. Y acuérdense que, ¿dónde está? Acá. Esto que está aquí en alta concentración, ¿a quién activa? A la fosfofructoquinasa 1. Y entonces predomina la glucólisis. Cuando esto no está, pues no predomina la glucólisis. De hecho, aquí lo podemos ver. ¿Sí? Cuando hay muy poca concentración de fructosa 2,6-bifosfato, ¿qué predomina? Gluconeogénesis. Entonces, tengan cuidado con los términos porque por un 2 o por un 1 se pueden estar equivocando. O bueno, no sé si contesté tu pregunta. ¿Sí era eso? Sí, me revolví con el 2 y el 1, perdón. No pasa nada. Entonces, sí tengan cuidado porque tenemos dos bifosfatasas, la 1,6 y la 2,6. Depende de en dónde actúa el sustrato. ¿Cuál es su sustrato? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de la proteína AMPK. Sí que es un... Fíjense, es muy importante esa proteína. Es muy importante, de hecho. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la proteína AMPK? Fíjense, en la célula hay muchos reguladores que pueden controlar el metabolismo. Ya vimos algunos de estos. La bifosfatasa, por ejemplo, que mencionamos, la 2,6, pues contribuye a mantener una cierta concentración baja de cierto sustrato para que no se dé cierta vía metabólica. ¿Sí? Sin embargo, no es la única forma en la que se puede dar la regulación del metabolismo. Hay formas más generales y más globales. Y de eso se encarga la proteína AMPK. ¿Sí? La proteína AMPK se conoce como proteína quinasa, ¿sí? Por eso tiene aquí proteína quinasa. Siempre que vean PK, normalmente es proteína quinasa. ¿Sí? Proteína quinasa dependiente de AMP. ¿Sí? Proteína quinasa dependiente de AMP. Aquí no confundan AMP con AMP cíclico, que es el que vimos ahorita, porque es otra cosa. Este es un segundo mensajero y el AMP al que nos estamos refiriendo aquí era el AMP que se obtiene cuando se va convirtiendo
ADP a AMP y ADP venía de ATP, acuérdense. Acuérdense que cuando aumentaba AMP dijimos baja energía, ¿sí? Entonces, normalmente cuando hay un exceso o un aumento súbito de AMP, se activan ciertas proteínas especializadas para mantener un metabolismo, para activar ciertas vías metabólicas y para apagar otras vías metabólicas, de tal manera que la célula pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces, por eso la proteína MPK es muy importante para la célula, porque se activan procesos de escasez de energía, ¿sí? Y se le conoce como un regulador maestro del metabolismo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso de regulador maestro? Que tiene la capacidad de apagar bastantes proteínas o encender bastantes proteínas. No se va a limitar a unas pocas. Va a hacer cambios muy globales, ¿sí? Cambia el metabolismo totalmente de la célula. ¿Y ¿a qué tipo de metabolismo dirige a la célula? A un metabolismo catabólico, ¿sí? Para que sobreviva. Fíjense, normalmente AMPK se activa cuando hay mucho AMP. Eso indica que hay baja energía. Si hay baja energía puede ser por dos cuestiones. O la célula está dañada y pues obviamente su metabolismo se está alterando, o no hay nutrientes y por eso no hay tanta energía. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Las dos cosas pueden llevar a altas concentraciones de AMP. Vamos a irnos por la más lógica, que vendría siendo que no hay nutrientes, porque de que se dañe algo, que se dañe la célula sí puede pasar, pero sería ya en una patología, que eso lo vamos a ver en fisiopatología. Ahorita no estamos en fisiopatología. Entonces, lo lógico es que normalmente sea por cuestiones de que no hay nutrientes. Cuando no hay nutrientes, entonces, podemos decir, no hay nutrientes, bueno. Y con nutrientes me refiero a lípidos, glucosa, bla, 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 aminoácidos. Como no hay nutrientes, entonces va a haber una disminución en el ATP y un aumento en el AMP. El aumento del AMP, entonces promueve la activación, lo voy a poner un más para representar que se está activando, de AMPK. ¿Y qué es AMPK? ¿Qué hace AMPK para controlar el metabolismo? Es una quinasa. Entonces dijimos que las quinasas fosforilan, ¿sí? Agregan grupos fosfato y se los va a agregar a distintas proteínas, de tal manera que se enciendan o se apaguen, dependerá de cada proteína en específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con alguno de por aquí. Fíjense que la proteína AMPK, estas flechas que están aquí en verde significan que las está activando. Flechas que están en rojo y de hecho que no tienen cabeza de flecha sino una raya, significa que las está inhibiendo. Fíjense que la proteína AMPK, yo también voy a seguir esa misma terminología, ¿eh? En verde, lo que activa. Fíjense que la proteína AMPK, como se muestra aquí, activa ¿a quién? A la fosfofructoquinasa 2, que está acá, ¿sí? De hecho, aquí dice 2 y 3, pero vamos a centrarnos en la pura 2 porque la 3 no la vamos a ver. Sí, a la fosfofructoquinasa 2. Se activa la fosfofructoquinasa 2, ya sabemos que esta, como les había mencionado acá, cuando está activa la fosfofructoquinasa 2, ¿qué predomina? Aquí, predomina la síntesis de fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Y como predomina la síntesis de fructosa 2,6-bifosfato, entonces esta activa a la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Y entonces estamos activando ¿qué cosa? La glucólisis, porque esta es la enzima más importante de la glucólisis, ¿sí? Por eso el resultado final es la glucólisis, se va a activar. Y tiene sentido, porque la glucólisis es una vía de generación de energía. Entonces, la célula va a preferir ese tipo de vías porque hay escasez de nutrientes y va a preferir tratar de sacar toda la energía posible de lo que ¿sí? Espera, porque se cayó la pluma con la que escribo. Listo. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que va a estar ocurriendo. Ahora, déjenme volver acá. Fíjense ahora que aquí en verde tenemos a otra proteína muy interesante.
a la ULK. ¿Sí? ¿Qué es eso de ULK? Bueno, la proteína AMPK también puede fosforilar. Bueno, acuérdense, esta cosa va a estar fosforilada. ¿Sí? Pero bueno, ignoremos esto de mientras. ¿Sí? Vamos a centrarnos nada más en que las activa o que las inactiva. ¿Sí? Aquí va a activar a la proteína ULK1. ¿Sí? Y esa proteína ULK1, ¿en qué está implicada? Está implicada en el proceso de autofagia. ¿Qué es el proceso de autofagia? Básicamente es cuando la célula se come a sí misma. ¿Sí? Vamos a ver, la célula no tiene tantos nutrientes, y entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a comerse algunos organelos que tengan, que a lo mejor estén dañados, que ya estén viejitos, o aunque estén nuevos, pero pues para sacar nutrientes, va a comerse el organelo, lo va a degradar completamente, y entonces, luego de la degradación, va a tomar esos nutrientes y los va a aprovechar para generar energía, ¿sí? Y mantenerse viva. Entonces, ese es el proceso. ¿Sí? Y bueno, a final de cuentas contribuye a la supervivencia porque la célula va a sobrevivir. Y no crean que se puede llegar a dañar porque se coma sus organelos. Si el ayuno es muy prolongado, en algún momento sí se va a morir. Pero permite, a final de cuentas, sobrevivir a la célula el tiempo suficiente como para que alguien consiga comida. Y entonces sobreviva la persona. Muy bien. Y bueno, aquí de hecho faltan más cosas. Fíjense que también aquí hay unos signos de interrogación porque no se sabe muy bien cómo lo hace, pero se sabe que la proteína AMPK aumenta la expresión de transportadores GLUT1 en la membrana y de transportadores CD36, ¿sí? Que estos son para ácidos grasos, ¿sí? Que los ácidos grasos normalmente se representan como FA por varias. Pero bueno, lo voy a poner como ácido graso. A ver, no. Y tenemos el GLUT1, que es un transportador de glucosa. Entonces, va a promover más expresión de esto y de esto, es decir, que haya más proteínas. Acuérdense que cuando les dije expresión, significa que la célula va a sintetizar a esa proteína. ¿Sí? Entonces, cuando diga mayor expresión de GLUT1, va a haber más síntesis de esa proteína. ¿Sí? Entonces, promueve la expresión de CD36 y de GLUT1 de tal manera que se capten mejor los ácidos grasos, se capte mejor glucosa por las células, para maximizar, para tomar toda la glucosa que se pueda de la sangre y que puedan sobrevivir las células. Entonces, bueno, esas serían las cuestiones que promueve. Y hay más, de hecho, pero aquí nada más estoy poniendo algunas. ¿Sí? Bueno, tiene bastantes, sí. Pero fíjense que también bloquea muchas cosas. Bloquea a esta proteína que está aquí, a esta otra que está acá, esta otra que está acá, esta otra que está acá, esta otra que está acá. ¿Y por qué las bloquea? Porque todas esas proteínas que están ahí arriba, en la parte de arriba, pertenecen a vías de qué tipo? Anabólicas. ¿Sí? Acuérdense, las vías anabólicas, ¿por qué se caracterizan? Porque consumen energía. Y como consumen energía y nutrientes, de hecho aquí, lo voy a poner. Si consumen energía y nutrientes y no tenemos energía y nutrientes porque estamos en una escasez de energía, pues a la célula no le conviene estar llevando a cabo la síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis de lípidos, la síntesis de colesterol, porque no tiene energía y no tiene tantos nutrientes como para desperdiciarlos vamos a sintetizar algo. No, no va a hacerlo, ¿sí? Lo va a sintetizar cuando haya suficientes nutrientes, cuando haya suficiente energía. En casos de ayuno prolongado o inanición muy avanzada, pues no va a pasar eso, ni de chiste. ¿Sí? Por eso la AMPK es una proteína muy importante, porque promueve la supervivencia encendiendo vías catabólicas, ¿sí? Estas las va a promover y estas las va a apagar, porque no le conviene a la célula tener vías anabólicas presentes cuando hay escasez de energía y nutrientes. ¿Sí? Y fíjense, síntesis de ácidos grasos, síntesis de esteroles o colesterol, como lo quieran ver, transcripción de genes lipogénicos, o sea, para la síntesis de estos que mencioné, y síntesis de proteínas. ¿Más o menos? ¿Más o menos, más o menos? Entonces ya ven cómo la célula es tan compleja en cuanto al metabolismo, cómo tiene todo bien regulado para que esté perfectamente
balanceado y que nunca, y si cambia algo, pues que pueda adaptarse y sobrevivir. Sí. ¿Hasta aquí alguna duda hasta el momento? Órale. Una pregunta, profe. ¿Cuáles enfermedades serían o sea, ocasionarían, por ejemplo, que no se generara mucho AMPK o se elevara mucho o se bajara mucho? Ok, enfermedades donde la proteína de MPK estuviera muy elevada o muy baja. Sí. Mm, mm. Bueno, normalmente, de hecho, que se eleve mucho la proteína AMPK no suele ser malo. Es algo bueno, de hecho. ¿Sí? Se ha visto, primero voy a responder esa, cuando AMPK está muy activa o sí, muy activada o hay mucha AMPK. Se ha visto, de hecho, que las personas que tienen un estilo de vida más saludable, como por ejemplo comer o tener una dieta tipo vegana de ese estilo, hacer ejercicio relativamente frecuente y de diferentes intensidades, o sea, no nada más ejercicio de baja intensidad, sino también ejercicio de alta intensidad, los dos tipos benefician mejor que nada más un solo tipo. Ese tipo de prácticas, además, por ejemplo, ayunar de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo de lo que se quiera, ¿no? Pero se ha visto que esas personas suelen tener AMPK activada más tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, ¿y qué importa que tengan más tiempo activado AMPK? Bueno, todos estos fenómenos o procesos que hemos visto aquí de la autofagia y todo esto se han asociado con una mayor longevidad, ¿sí? Es decir, las personas que suelen tener este tipo de prácticas de hacer más ejercicio, tener una mejor dieta, viven muchísimo más tiempo. Y los que ayunan viven todavía más, ¿sí? Y eso se ha comprobado en los estudios. No sé si ya se los comenté a ustedes. No, no. ¿Sí, verdad? ¿Ya se los había dicho? Creo que sí, ya se los había Sí, dicho. profe, ya nos lo había dicho. Ajá, entonces se ha Sí. visto que ese tipo de personas viven más porque la proteína MPK está siempre activando las vías catabólicas. Aunque bueno, bueno, siempre entre comillas, porque una célula no puede sobrevivir de puras vías catabólicas, ¿sí? Se muere, necesita proteínas también y vías anabólicas. Pero durante cierto periodo del día, durante cierto periodo de la semana, se activan vías catabólicas y entonces la célula como que hace una especie de limpieza. Por ejemplo, imagínense que ustedes una vez a la semana ayunen, ¿sí? Imagínense que ustedes tengan aquí su célula el núcleo y que hay una mitocondria, bla, 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 otra mitocondria por acá. Y vamos a poner una mitocondria en negrito, porque siempre hay una oveja negra ahí en la familia, una mitocondria negra. No porque el color negro esté mal, pero para distinguirla, ¿no? Eh, entonces, aquí tenemos 3 mitocondrias. Vamos a suponer que ustedes, no sé, se expusieron a algo que dañó sus mitocondrias, nada más esta en particular. Si la mitocondria no funciona bien, en este caso, porque a lo mejor se dañaron algunas proteínas, se alteró el DNA mitocondrial, porque acuérdense que la mitocondria tiene DNA. Entonces, si eso pasa, la mitocondria va a estar funcionando mal. ¿Qué pasa cuando la mitocondria funciona mal? Bueno, pues va a generar especies reactivas de oxígeno. Y esto ya saben que está mal porque, de hecho, cuando ya lo vimos en fisiopatología, algunos que estén conmigo, las especies reactivas de oxígeno son tóxicas. ¿Sí? El sistema inmune, de hecho, las produce para combatir a los patógenos. Entonces, si una mitocondria funciona mal, más riesgo de que se produzcan especies reactivas de oxígeno y se dañen a las células. La célula envejezca más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De vez en cuando nosotros ayunamos o hacemos ejercicio, como les digo, de alta intensidad principalmente, como agotamos tanto los nutrientes de los músculos, bueno, lo que se promueve es la activación de AMPK en las células. Y como ya vimos, AMPK promueve la autofagia. Y como promueve la autofagia, ¿qué creen que va a hacer la célula? Pues va a empezar a degradar algunos organelos. Entre esos puede estar incluida la mitocondria que estaba dañada. Entonces la degrada, ¿sí?
recupera nutrientes, porque pues, al degradarla va a recuperar algunos nutrientes. Y al recuperar esos nutrientes, además de poder pues, sobrevivir un poquito más o tener más energía para hacer otras actividades, ya eliminó una que de hecho estaba dañada y estaba alterada y podría haber, pues sí, seguir alterando todo el funcionamiento óptimo de la célula. Entonces la autofagia es un mecanismo protector contra muchas enfermedades, porque tiene la capacidad de que la célula elimine organelos que estén defectuosos, que no sirvan, y de hecho sacar un provecho de ellos, porque van a reciclar como componentes. Entonces, pues por eso es importante el ejercicio, el ayuno, una dieta adecuada, porque promueve procesos de autofagia en algunas circunstancias, principalmente el ayuno y el ejercicio. Sí, esos dos principalmente. Entonces, eso cuando la proteína AMPK está muy activa, ¿sí? Cuando no está activa, de hecho, lo que se ha observado es que normalmente las personas desarrollan más enfermedades crónicas, como diabetes principalmente, obesidad en algunos casos, más fácilmente, también cáncer, más fácil. Y bueno, principalmente enfermedades crónicas, porque la proteína AMPK aquí nada más la estamos viendo en el contexto del hígado, por ejemplo. Sí, esto que les estoy diciendo es en el contexto del hígado. Sin embargo, en el contexto del sistema inmune, AMPK tiene muchas funciones extra, ¿sí? Entonces, bueno, se asocia con bastantes enfermedades. Entonces, normalmente, AMPK inactivo de manera crónica o la mayor parte del tiempo es malo. AMPK activo de manera crónica, o sea, no siempre, pero sí una cierta parte de la semana, del mes, ¿no? Yo qué sé, está bien. Sí. Y de hecho eso tiene sentido, porque vamos a hacer una analogía que a lo mejor haga entender mejor el punto. A ver, ustedes en los primeros años de la Tierra, bueno, no los de la Tierra, en los primeros años del ser humano, cuando se cree que estaban los primeros humanos que ya eran racionales, vamos a decirlo así, el Homo sapiens, ¿no? Ok, estaba los primeros Homo sapiens. ¿Ustedes creen que comían todos los días? No, Ok, y si no comían todos los días, entonces ¿qué vías estaba activando? ¿O qué proteínas estaba activando? AMPK. Pues lo más lógico es pensar, pues se debió haber estado activando AMPK bastantes días hasta que encontraron alimento, y luego encontraban alimento y bueno, ahora sí vías anabólicas para sintetizar proteínas, bla, 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 y listo. Luego hasta que encontraran alimento, otra vez, en lo que encontraban el alimento, AMPK se activaba para sobrevivir. Sí, y así todo el tiempo necesario hasta que empezaron a cultivar y se desarrolló la agricultura, bla, 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 bla. Toda la historia que ya sabemos. Además, ahora, ¿ustedes creen que siempre comían carne los primeros seres humanos? No, No, porque a veces no podían cazar. A lo mejor, si el reto era muy grande y no podían matar a un animal que a lo mejor era muy salvaje, no sé, muy peligroso, pues lo único que les quedaba comer que era pues hierbas. Y las hierbas no tienen un contenido calórico tan grande. Sí, tienen mucha fibra y tienen muchos componentes que de hecho sí ayudan al organismo, pero como tal energía, mucha energía no aportan, más que algunos frutos, sí que sí tienen más azúcar. Entonces, pues ni modo, se tienen que conformar con eso. Ahora, ¿ustedes creen que todos hacían ejercicio o que todos eran sedentarios? no. Sí, todos tenían que estar haciendo ejercicio porque tenían que cazar, tenían que moverse constantemente de lugar para sobrevivir invierno, sobrevivir otras cosas. Entonces no eran sedentarios hasta que ya se asentaron siendo, ¿cómo? No, o sea, se me fue el término, pero hasta que ya se asentaron con el desarrollo de la agricultura, bla, bla, bla. Pero aún así con la agricultura y asentándose en algún lugar, no estaban sedentarios, estaban siempre haciendo algo. Entonces, el ser humano, o el organismo del ser humano, todas estas vías metabólicas evolucionaron para adaptarse a las condiciones que tenían en ese momento, a las necesidades que tenían. ¿Sí? Todas estas vías asumían, bueno, estamos entre comillas, ¿no? Asumiendo, porque diciendo que asumían porque las vías metabólicas como tal no tienen conciencia, ¿no? Ni la célula tiene conciencia, más que, bueno, excepto las neuronas que juntas sí generan una especie de conciencia. Pero
como tal, estas vías se crearon y se fueron moldeando para un ser humano que era activo, ¿sí? Que siempre estaba haciendo ejercicio o alguna actividad, que no siempre comía carne, sino que a veces comía plantas. De hecho, su base principal era la dieta de plantas. Y que en algunos periodos de la semana pues, iba a estar ayunando porque no iba a conseguir comida. O sí iba a conseguir comida, pero las calorías no iban a ser tan grandes como para cubrir la dieta que al menos hoy en día cualquiera puede cubrir comiéndose dos gansitos o cualquier cosa que ustedes quieran. Entonces, pues las vías metabólicas se formaron para esas personas, para esos organismos, de esa manera. Y bueno, pues obviamente ya tenemos un estilo de vida muy diferente, porque ya no vamos a andar cazando. Pero al menos tendríamos que seguir haciendo prácticas que simulen lo que en su momento teníamos que haber hecho, ¿sí? Tendríamos que seguir haciendo ejercicio porque en su momento lo tuvimos que haber hecho, ¿sí? Igual comer mejor, ayunar en vez en cuando y así. Entonces, pues bueno, no sé si más o menos ya quedó más claro por qué esas vías surgieron en un inicio, desde el punto de vista evolutivo. Sí. Entonces, pues bueno. Muy bien, muy bien. Entonces ya terminamos gluconeogénesis. Sí, ya terminamos glucólisis y gluconeogénesis. Ya llevamos un tercio de las vías metabólicas que puede sufrir la glucosa. ¿Sí? Nos faltan ver unas 4 vías más de la glucosa. El ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, la vía de las pentosas y el metabolismo del glucógeno. Serían 4. Entonces, pues bueno, eso yo creo que lo hacemos la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana. Entonces, si no tienen no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que mencioné hoy.